Capítulo 5 de Job. Dice: ahora pues da voces a ver quién te responde. Es del amigo, ¿verdad? Con esas amistades. Recuerden que Elifaz le estaba hablando a Job desde el capítulo anterior. Elifaz empezó a reprenderlo básicamente, dándole a entender que tenía que aceptar que lo que estaba pasando era por algo que había hecho y punto, y que no era tan justo como pensaba, más o menos lo que le está dando a entender. Y aquí continúa, dice: ahora pues da voces a ver quién te responde, ¿a cuál de los apartados te volverás? Dice aquí el verso, bueno, un comentario: se trata al parecer de recurrir a los ángeles como defensores de la inocencia de Job ante Elohim, ¿verdad? Que es lo que tiene sentido, porque con lo que respecta a apartados, el término apartado normalmente se usa para referirse a un tipo de malajim, y también, bueno, obviamente para Yahweh el apartado, y eventualmente para los hombres justos que se apartarían del mal, los kadoshim, a los que Yahweh apartaría a través de Yahushua. Entonces está más conectado con el tiempo después de Mashiach, por lo que aquí el hecho de que Job al puro principio mencione ese término en vez de, digamos, patriarca o justos o algo así, sino los apartados, que normalmente lo traducen como santos, haría alusión muy posiblemente a los malachim. Como recuerdan que Yahweh está sentado y hay unos ángeles a la derecha que defienden, unos ángeles a la izquierda que condenan o acusan. Entonces es como si Elifaz le está diciendo que abogue, ¿verdad?, a través de los malachim defensores o de los apartados, o a cuál malaj apartado. Ahora, esto es muy interesante, y repito, porque para el tiempo ese término parece curioso verlo ahí, bueno, por el hecho de que bueno, lo que acabo de mencionar, los malachim y después los discípulos y apóstoles. También, ¿verdad?, si lo traemos al tiempo de hoy, si alguien hiciera esta pregunta, de hecho se parece mucho, de hecho, a algunos dichos de hoy en día, como ¿a cuál santo se, cómo es que dicen ese término? O a buen santo se arrima, okay. Entonces es básicamente lo mismo, ¿verdad? Voy a ver cuál santo se arrima, le está diciendo Elifaz. Pero hoy en día lo dicen como para referirse a los apóstoles, ¿verdad?, o los discípulos de Mashiach, que se hicieron según ellos santos. Como hemos visto, en realidad esos supuestos santos vienen, los del catolicismo, vienen de los dioses romanos y griegos, que les empezaron a llamar santos. Ahora bien, Yahushua vino como el apartado, el Kadosh, estuvo apartado del pecado toda su vida y murió por nuestros pecados para limpiarnos. Entonces él viene siendo el apartado al cual nosotros debemos pedirle que nos defienda. Él es el único abogado entre todos los apartados, o sea, incluyendo a los verdaderos apartados justos. Está Yahushua, el principal de todos, y esa es la que debemos buscar. Entonces Elifaz diciéndole a Job esto, lo cual se conecta con el último que necesita de Yahushua para poder pues salvarse o ser justificado, ya que sí tiene que pasar por muerte. Entonces dice: ¿a cuál de los apartados te volverás? Voy a ver aquí rápidamente. ¿A cuál de los apartados, verdad? ¿De los varios o muchos? Y curiosamente, cuando dice cuál, en realidad lo que está diciendo es, en hebreo, ve'el mi, ¿a quién? Solo que como es plural, aquí ponen cuál, porque en hebreo dice: ¿y a quién de los apartados volverás tu rostro? Ve'el mi mikdoshim tifna. Dice mi, que recuerden que mi significa quién en hebreo, y es una representación de Yahushua al Mesías, así como el ma, que representa que, o significa que, representa al último. Entonces, como una confirmación, ¿verdad?, ¿a quién? A Yahushua, que es el principal de los apartados, Mikdoshim.
y volver el rostro, obviamente, como para pedirle ayuda. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Vean, el amigo aquí le está diciendo básicamente, usted tal vez es necio. O más bien usted es un necio y por eso no me escucha, no me pone atención. Tal vez es envidioso y por eso está pasando eso. Entonces, no en su mente, en la mente de Elifaz, y en realidad similar a la de todo el ser humano, no cabe, no, o sea, no es posible que un justo pueda pasar algo negativo en este mundo. Y eso en realidad muestra que tiene un entendimiento muy limitado con respecto a lo espiritual y al hecho de que hay dos mundos, y este es el mundo del sufrimiento y otro montón de detalles necesarios de entender para poder pasar, ¿verdad?, por las pruebas, como ahorita Job lo está haciendo. Pero aún así, ¿verdad?, esto es parte de la prueba, que el enemigo utilice amigos de uno, familiares de uno, para acusarlo a uno, para hablar de uno como si fuera culpa de uno. Bueno, entonces, es cierto que al necio lo mata la ira. Entonces, ¿verdad?, de ahí también el ser humano, los hombres deberían pensar en, digo los hombres porque son los que suelen lidiar más con la ira, darse cuenta de la necesidad de controlar la ira, porque si deja llevarse por la ira, eventualmente esa ira lo puede llegar a matar. Ya, como puede ser, ¿verdad?, que del hígado, puede ser de un balazo de alguien que no le aguantó una colerita, así de simple. Sí, la ira de otro, exacto. Irá al otro mundo, sí, así. Entonces, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Verdad? El codicioso puede estar vivo, tal vez no lo mate en el aspecto literal, pero no puede vivir por estar pensando en que quiero eso, quiero aquello, ¿por qué no tengo? ¿Por qué aquel? Y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto que el necio echaba raíces. Yo he visto que el necio echaba raíces y en la misma hora maldije su morada. Vean qué bonito. Obviamente, vuelvo a lo mismo, esto muestra la personalidad de este hombre, Elifaz, que se adhiere a la justicia sin entender muy bien, repito, el mundo espiritual y las razones de la Torah y demás, puesto que, ¿verdad?, como nos dice la escritura, debemos amar al enemigo y debemos bendecir, no debemos devolver mal por bien. En lo que es justo se puede entender porque se siente, obviamente, cuando se ve al impío tener éxito, uno sabe que llegó ahí a través del robo, de la mentira y esto y que el otro, pues uno siente el deseo de que le vaya mal. Es obvio, pero uno debe confiar en Yahweh y en su plan perfecto por el cual está permitiendo que ese hombre se levante. Quizás sea para que caiga más duro, o quizás sea porque antitos de usted volverlo a ver se arrepintió. Uno no sabe y por ende debe confiar en el plan de Yahweh. Por algo es, tal vez sea para su propia destrucción. Como pensaba ahora, algo que también he mencionado muchas veces, ¿verdad? La escritura dice que Yahweh enriquece, Yahweh empobrece. La gente tiende a decir que el que tiene dinero es porque Yahweh lo ama y el que es pobre es porque arriba no lo quieren. Sin embargo, muchas veces el que tiene dinero más bien porque Yahweh no lo quiere. En el sentido de lo que dice la escritura de que amó a Jacob y aborreció a Esaú, ¿verdad? En ese sentido, porque obviamente como Yahweh es amor, es por eso que da cosas buenas incluso a los malos, porque esa es su naturaleza y solo puede dar bien. Y como él sabe que en la otra vida se van a ir al fuego, entonces les da lo bueno en esta vida. Eso es clave entenderlo. Por eso tienen muchas cosas que a veces los justos desearían tener. Y también muchas veces, ¿verdad?, que no entienden porque no las tienen, que eso no es lo que necesitan. Pero Yahweh sí lo sabe y por eso no se los da. Entonces, es mejor que un hombre que se pueda perder de tener mucho dinero, se pueda perder en lo que sea porque ya tendría el poder para adquirirlo, que se mantenga en pobreza para que no se pierda y pueda entrar a la vida eterna, mientras el otro
por su amor al dinero más bien se pierde, ya que es la raíz de los males. Entonces debemos confiar en Yahweh y el por qué hace las cosas como las hace. Pero aquí vemos Elifaz que dice: yo he visto que el necio echaba raíces y en la misma hora maldije su morada. Sus hijos carecerán de socorro. Sus hijos carecerán de socorro. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. ¿Verdad? Y él está poniendo una maldición para los impíos, que cuando se ve que empiezan a echar raíces, que caigan tan pronto sea posible. La maldición que Elifaz quiere poner, ¿verdad? Y repito, de acuerdo a justicia, no misericordia ni otras cosas. Pero también, a pesar de ser algo que él quiere que se manifieste, literalmente, no lo dudo, es algo espiritual, puesto que, como sabemos, Yahushua es la raíz. Entonces cualquier raíz que la mentira eche se va a secar, se va a podrir, no va a durar en lo absoluto, porque no va a tener luz. ¿Sí me explico? No va a tener ruach, no va a tener aire o viento. Entonces, y como sabemos, es Yahweh el que da el crecimiento. Por ende, si algo crece es porque Yahweh lo quiere y hay que dejarlo, porque repito, quizás sea para su propia caída. Entonces yo he visto que el necio echaba raíces y en la misma hora maldije su morada. Sus hijos carecerán de socorro. Para los hijos del necio carecerán de socorro. Aquí en Hebreo 4 dice: Yirjakú Banaiv, sus hijos, Yeshá de salvación. La Shin y la Ain de Shua están ahí, y de hecho mi Yeshá se podría ver como mi Shua. ¿Quién es salvación? Yahushua. Entonces los hijos del necio, por su necedad, no van a poder reconocer a Yahushua, y por eso dice lo que sigue: en la puerta serán quebrantados. Como sabemos, Yahushua es la puerta, pero no van a pasar a través de ella, sino que serán quebrantados antes de. Y como dice: y no habrá quien los libre. Su cosecha se la comerán los hambrientos, sacándola de entre los espinos, y los sedientos se beberán su hacienda. Era como dice la escritura, que Yahweh permite que los impíos acumulen para que después dárselo a los justos. Su cosecha se la comerán los hambrientos, sacándola de entre los espinos. Vean como lo que decía ahora, de que por más que echen raíz, no va a poder dar fruto eventualmente, y si da va a ser malo y no va a durar nada. Como cuando Yahushua menciona la parábola del sembrador, que una semilla cayó junto al camino, vino las aves y se la llevó, se la comieron. Después unas cayeron en piedras y otras en espinos. Vea como dice aquí: su cosecha se la comerán los hambrientos. Al final ellos no van a poder disfrutar el fruto de lo que hacen. Yahweh se lo va a dar a aquellos que lo necesiten. Sacándola de entre los espinos, porque eso es lo que son como espinos, y por eso la palabra de la verdad ahí no echa raíz, y si echa, o sea, se seca, como lo hemos visto. Sacándola de entre los espinos, y los sedientos se beberán su hacienda. Al decir todo esto a Job, es como si le estuviera diciendo que es por eso que le está pasando todo. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la fatiga brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. ¿Verdad? Porque la aflicción no sale del polvo, ni la fatiga brota de la tierra. Como dando a entender, todo tiene su razón de ser, entonces hay una razón por la que usted está pasando por eso. Pero, y es cierto, de fijo, hay una razón para todo, una causa, un propósito desde el punto de vista de Yahweh. Pero desde el punto de vista de Elifaz, él está diciendo que la causa es algo negativo, algo malo hiciste, sin entender que puede ser algo positivo, que Yahweh lo quiere llevar a un plano de entendimiento más elevado. Entonces eso no ha llegado a entrar en la mente humana, y en parte se necesitaba esta historia de Job para que así fuese. Y lo podemos ver con el ejemplo de estos 4 hombres, todos sabios, todos
inteligentes, fuertes, poderosos, reyes, etc. Y solo entendían hasta justicia. Y solo entendían este mundo como si fuera el eterno, en el sentido de que esperaban que la justicia eterna se diera en este mundo temporal. Que en realidad, si entendemos que lo eterno es lo bueno, entonces lo temporal no lo es. En lo temporal podemos ver que todas las cosas se van descomponiendo con el tiempo. Por ende se debería esperar o entender que igual la justicia en esta realidad, la gente, el gobierno y todo lo demás sería negativo, se empeoraría con el tiempo. Entonces, dice, porque la aflicción no sale del polvo, que también es como decir, ¿verdad? A los muertos no les duele nada ya. Ni la fatiga brota de la tierra. El hombre fue hecho del barro y se podría decir que por su pecado es que se vuelve polvo y se fatiga trabajando la tierra. Entonces, como diciéndoles, por tu pecado que estás así, fatigado, con dolor, todo, etc. Ni la maldad brota de la tierra, toda molestia, maldad, fatiga. ¿Verdad? Obviamente brota del hombre, del corazón del hombre. No sale de la nada. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, ¿verdad? Como sabemos, las chispas se hacen cuando dos cosas se friccionan, exacto. Entonces hay una causa para la chispa. Y una vez más volvemos a lo mismo, es lo mismo lo que le está diciendo. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Esto parece un verso, ¿verdad? Muy negativo, muy pesimista. Y tras eso viniendo de Elifaz, que estaba bien, era Job el que estaba pasando la desdicha. Y se parece mucho a lo que vemos en Eclesiastés. Se puede entender con lo que dije ahora de que este mundo, comparado con el otro, es el mundo de sufrimiento, por ende, tristemente, no es una mentira. Pero no solo para eso nace para un montón de cosas más, pero tristemente, por la carne, uno tiende a enfocarse en lo negativo. Y en momentos como este dice, no, pero nací para sufrir, ¿o qué es la cosa? Cuando han habido un montón de cosas más en la vida y ese sufrimiento es para aprender, no para que le duela. Es para crecer. Y es para entrar a la otra vida eterna, donde nunca va a sufrir en lo absoluto, porque ya sufrió. Pero si uno se enfoca en el sufrimiento y se queja por él mismo y lo quiere evitar y por ende se aleja de Yahweh para no pasar por pruebas, después va a estar en un sufrimiento eterno. Entonces no es lógico, no es inteligente en lo absoluto. Y con solo pensar, ni siquiera pensarlo en que, o sea, porque hay mucha gente que lo ve como que Yahweh dice, que ahora sí lo pongo en la tortura, ¿verdad? Sufra por no haber sufrido aquí, tiene que sufrir porque tiene que sufrir. No es eso. El punto es que como el mundo es así, esta realidad y existe la maldad y otra gente tiene libre albedrío de hacer daño injustamente, entonces se llega a experimentar la injusticia. Pero una persona que escogió toda su vida alejarse de Yahweh, el que causa la existencia y de quien viene todo lo que es bueno, si esa persona decide alejarse de Yahweh, Yahweh, por lo bueno que es, dice, está bien, aléjese de mí, le voy a hacer una realidad, un mundo donde no haya ninguna influencia mía. Y lo pone en un mundo entonces donde no se experimenta absolutamente nada que pueda ser llamado bueno, nada que pueda ser llamado vida, nada que pueda ser llamado luz, confort, ¿verdad? Comodidad, lujo, belleza, esplendor, honor, estima, respeto. Nada de eso va a poder existir en esa realidad. Entonces no se trata de que Yahweh diga, vaya tortura. No, la tortura la persona la pidió alejándose de Yahweh, que es el que da la paz. Entonces, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Aquí dice, otra traducción posible es el hombre el que causa es el hombre el que causa la desdicha. Tiene más lógica en el sentido de que no suena tan pesimista, ¿verdad? Y si es cierto, volvemos a lo mismo, es real, porque es el hombre el que a través de sus obras causa la desdicha. Y puede ser que una persona justa esté pasando por desdicha que no se merece, pero ¿quién se la provocó? Otro hombre impío, desdichado.
ciertamente yo ¿qué cólera esto? Ciertamente yo buscaría a Elohim y le encomendaría mi causa. Era hijo en esas toda la vida, como Elifaz, no quiero ver tu faz. Ciertamente yo buscaría a Elohim. Y como está traducido legítimo como el mundo, ay, debería buscar a Dios. Ciertamente yo buscaría a Elohim y le encomendaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables. Vean cómo él mismo está diciendo algo que no entiende. Porque Yahweh estaba haciendo ahí con Job algo grande e inescrutable. Tan inescrutable que Elifaz no lo podía escrutar, no lo podía comprender. Entonces le dice a Job, algo hiciste. Porque esto no es normal. Era demasiado grande para la comprensión de Elifaz. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Derrama la lluvia sobre la faz de la tierra. Y qué duro era lo que es para la carne también, porque vuelvo y repito, ponerse en los zapatos, o bueno, imagino que andaba ya sin zapatos, pero Job, en Job, y pensar en él habiendo hecho todo lo que ha hecho toda su vida, esperando ser lo más justo del mundo, buscar al Todopoderoso, está en esta situación. De fijo es súper sabio, de fijo sabe estas cosas, era consejero de reyes y demás. Entonces qué pereza escuchar algo que uno ya sabe, ¿verdad? Es como yo lo buscaría al Todopoderoso. Él es bueno, él hace que llueva, ¿verdad? Y Job así, sí, yo sé, y eso quién me ayuda a mí. Ahora, vuelvo y repito, una cosa es ponerse en el momento, en entender a Job, lo duro que pudo haber sido, pero también obviamente Yahweh hace que todo esto quede escrito para que también comprendamos esos niveles de entendimiento, lo justo, la justicia y la misericordia, pero también lo que se está diciendo es real, ¿verdad? Y también se puede interpretar de maneras espirituales, puesto que recuerden que Yahweh vendría como primero y último, que es representado por la lluvia temprana y tardía. Yahushua es el agua, que representa la enseñanza que baja de los cielos, como la lluvia de las nubes. Entonces la lluvia temprana y tardía sería la revelación celestial que Yahweh enviaría a los hombres para que la tierra diese fruto para la vida eterna, lo cual se recoge en la cosecha de Apocalipsis 14. Entonces derrama la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Pone en alto a los humildes y a los enlutados da seguridad. ¿Verdad? Y ahí Elifaz, lo más seguro, de pie, y Job, y dice, pone en lo alto a los justos y a los otros, vean cómo quedan. Dice, pone en alto a los humildes y a los enlutados da seguridad. Frustra los pensamientos de los astutos para hacer vana la obra de sus manos. Atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, a mediodía andan a tientas como de noche. Entonces atrapa a los sabios en su propia astucia, como dice la escritura, ¿verdad? Que Yahweh escoge lo vil del mundo, también dice que escoge a lo que el mundo, ¿verdad?, llamaría tonto o simple, para avergonzar a los que se consideran ser sabios. Bueno, no lo dice así, yo estoy agregando el consideran, a los sabios. ¿Verdad? Los de este mundo van a ser, digamos, todos esos científicos que están seguros que un montón de medicinas funcionan y lo que hacen es todo lo contrario. Un montón de gente que está segura que la Tierra está dando vueltas y es una esfera, se van a pegar un susto porque ellos en su seguridad están súper soberbios, ¿verdad? Y de que, oh, esto es lo que es real, ¿por qué me lo dijeron de cuando yo era así? Y yo me lo creo, y punto. Porque todo el mundo lo cree, entonces es cierto. Y ustedes son estúpidos por creer diferente. Entonces se atreven hasta a ofender, burlarse y todo por tener un pensamiento diferente, que sería tan simple como decir, sí, eso es lo que usted cree, está bien, qué bueno, hasta luego. No, es como, ¿cómo se le ocurre? Como si no la mayoría hubiese ido a las mismas escuelas y hubiese recibido la misma enseñanza y uno no supiera lo que ellos dicen saber. Entonces, igual con todo lo demás, va a llegar el momento donde los que se creen muy sabios se van a dar cuenta que no tenían nada de sabiduría, porque incluso aquellos que de verdad ven como sabios, porque hay gente que todo lo contrario y se nota y todo el mundo lo sabe, pero ellos se consideran sabios. Hay otros
que todo el mundo los ve como sabios, ¿verdad? Científicos y todos esos, que eventualmente se van a dar cuenta que la sabiduría que tenían era falsa, era una mentira, era la sabiduría diabólica. Y ahí van a darse cuenta del error tan grande en el que estuvieron. Entonces dice, atrapa a los sabios en su propia astucia. Ellos se creen muy astutos, pero se van a dar cuenta que obviamente Yahweh es todavía más astuto. Para hacer vana la obra de sus manos, ¿verdad? Como los ídolos que hacen o lo que sea que inventen, termina siendo la obra de sus manos, ¿verdad? El invento de la esfera y todo eso es obra de sus manos. Tanto así que, como veíamos ayer, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado varias veces, que no hay una foto de la Tierra desde el espacio que sea verdadera. Todas son hechas en computador y los mismos de la NASA los reconocen. No hay ni una foto. ¿Y cómo puede ser posible que con tantas cámaras, con tantos satélites y otro montón de cosas no haya una foto real de la Tierra? Todas por computadora y muchas con mensajes subliminales en las mismas, en las nubes y así. Entonces, dice, atrapa a los sabios en su propia astucia, frustra los planes de los perversos, como lo del proyecto Blue Beam o el rayo azul, que hemos hablado muchas veces, lo de HARP, lo del nuevo orden mundial, la agenda 2030, etc. Los frustra. Si no fuera porque Yahweh los frustra, ya el nuevo orden mundial existiría hace unos 5.000 años y estaría viento en popa. Y han hecho y deshecho y redesecho todo en este mundo y no han logrado todavía su cometido, porque Yahweh no se los ha permitido hasta el momento en el que Él dice en Daniel y en Apocalipsis que lo haría. Por 1290 días nada más se los va a dejar. Pero han tratado y Yahweh sigue frustrando. Y eso fue el primer día mundial, ¿verdad? Ajá. Entonces, dice, de día tropiezan con tinieblas, ¿verdad? Mostrando que al no tener a Yahushua, andan, por más que sea claro, por más que sea obvio las cosas en su vida, andan tomando las peores decisiones, pegando con las paredes porque no tienen la luz de la verdad. Así como en lo literal, cuando cayó la plaga de las tinieblas en Egipto y el pueblo de Israel tenía luz. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. De la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso el necesitado tiene esperanza, pero la iniquidad cierra la boca. Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso el necesitado tiene esperanza, pero la iniquidad cierra la boca. Una vez más vuelve a mencionar la iniquidad como si fuese la razón de lo que está pasando. Feliz es el hombre a quien Elohim corrige. Completamente cierto, ¿verdad? La escritura dice que el padre que no corrige a su hijo lo abomina. Entonces feliz el hombre a quien Yahweh corrige, por supuesto, porque eso quiere decir que lo ama. Por eso dice la escritura, Yahweh al que ama castiga. Feliz es el hombre a quien Elohim corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Es completamente cierto, pero ahí le está diciendo, algo hiciste, te está reprendiendo, entonces acéptelo. De todas maneras, digamos, se puede tomar incluso como positivo, porque aunque, digamos, no lo veamos como quizás reprensión lo que Yahweh le está haciendo a Job, pero sí puede ser corrección, porque él pensaba diferente de lo que es el verdadero poderoso Yahweh, tanto así que pasaba viviendo con miedo, un montón de cadenas, y Yahweh le quería quitar esas cadenas, pero se iba a llevar unos golpes mientras le quita la cadena, ¿verdad? Quitándole las cadenas iba a tener que pasar sufrimiento. Entonces, sí es una corrección, porque lo está corrigiendo porque estaba desviado su pensamiento acerca del Todopoderoso, entonces lo tiene que corregir, y es como, digamos, incluso, digamos, si uno pasa mucho tiempo con una pierna completamente así doblada, después el volverla a estirar es un dolor, ¿verdad?
Entonces, si uno está torcido por tanto tiempo, el volver a estar recto va a doler. Y eso es lo que está haciendo aquí Yahweh con Job, corrigiendo de su pensamiento a través de esta situación dolorosa físicamente. Por tanto, no desprecies la reprensión del Shaddai. Pensaría que es lo que dice ahí. Voy a ver el 17. He aquí, feliz es el hombre. Del Shaddai. Dice, porque él es quien hace la herida, pero él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. Ya. Que vuelvo a lo mismo, es Elifaz el que está hablando, ¿verdad? Es justicia y es una realidad, sea como sea, así como un papá que tiene que castigar a su hijo, pero después, bueno, también, ¿verdad? Le explica la situación y le duele cuando lo tiene que castigar, y ya al rato cuando aprendió lo llama y le hace un cariño y le dice, sepa que lo amo, ¿verdad? Entonces ahí cura la herida emocional que le provocó el que por un momento le diera. Entonces, porque él es quien hace la herida, pero él la venda. Sea como sea, por más cómico que pueda parecer esto, es cierto y debería más bien darnos shalom. La carne no lo va a aceptar porque simplemente va a pensar, me estás hiriendo, ¿por qué? Pero en realidad, qué bueno saber que solo él es el que causa la herida, porque entonces no debemos temerle a nadie. Nadie nos puede herir si Yahweh no lo permite, y si Yahweh lo permite es porque él nos va a sanar, porque estamos con él. No somos su enemigo como para que nos hiera a muerte, ¿sí me explico? Porque él es quien hace la herida, pero él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Bendito Yahweh, ahí uno va contando las voy por la quinta. En 6 tribulaciones te librará. Vean cómo esto se parece a la creación y a la historia humana. Por decirlo así, por 6 milenios habrá tribulación, pero el 7º ya no. El Shabbat milenial, lo que está por empezar. Entonces estamos tan cerca de que se acabe la tribulación por la eternidad, que el enemigo va a tratar de traer toda la tribulación posible, y por eso es la gran tribulación la que se acerca. En 6 tribulaciones te librará. Entonces, a pesar de pasar tribulación, nos va a librar. Entonces, debemos entender eso. Así como el justo cae, pero se levanta. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Entonces, sí habrá 7ª tribulación, pero no te va a pasar nada. Ni siquiera ya, imagínense, ya con las primeras 6 hizo tan fuerte que ya no lo toca la 7ª. Lo que no me mata me hace más fuerte hasta que ya nada. Y es, de hecho, era el aspecto espiritual, es una realidad porque vamos a ser transformados hasta el punto de no poder ser dañados. Y recuerden que al final del milenio, todas las naciones se van a reunir para venir a pelear contra nosotros, a traer tribulación. Pero Yahweh va a traer fuego del cielo y los va a consumir, nosotros no vamos a tener que hacer nada. En la 7ª te librará. ¿Sí me explico? La guerra de Gog y Magog de Apocalipsis. En 6 tribulaciones, así como también, ¿verdad?, nos va a librar de la prueba que va a venir sobre el mundo entero en sí. A los 144,000 se les va a librar, como dice la carta a la congregación de Filadelfia, refiriéndose a la cosecha para que no pasen por la gran tribulación. Y eso es al inicio del 7º milenio, entonces también cuenta. No le va a tocar el mal ni al inicio ni al final del milenio a los escogidos. En tiempo de hambre te salvará de la muerte. ¿Verdad? Bendito Yahweh. En tiempo de hambre te salvará de la muerte, porque recuerden que el tercer sello es hambruna mundial, física y espiritual. Y Yahweh se va a encargar de que no nos falte. En tiempo de hambre te salvará de la muerte. Y del poder de la espada en la guerra, que es el primer sello. Perdón, el segundo sello. Después de eso. El primer sello es la salida del testigo como Moshe
caballo blanco. El segundo sello es el inicio de la bestia, el líder mundial, que es el jinete del caballo rojo, que va a traer guerra mundial al mundo. Espada, se le da una gran espada para que quite la paz de la tierra. Después viene el tercer sello, que es la hambruna mundial. Aquí dijo hambruna, después guerra, o sea, al revés. Y del poder de la espada en la guerra. Entonces va a proteger a los escogidos cuando se dé el segundo y el tercer sello. Del azote de la lengua serás protegido, y no temerás cuando venga la destrucción. Del azote de la lengua, ¿verdad? El ser calumniado y demás. Momento, el 21. Ajá, Lashon. Del azote de la lengua. En hebreo es Beshot Lashon, Beshot Lashon. Que me parece curioso porque es ese Sot o Shot es como de, básicamente tiene las mismas letras o parecidas, la misma raíz en sí, a Satán, el enemigo, el acusador, ¿verdad? El adversario, como dando a entender que nos va a proteger de lo que el acusador diga, tanto humano como angelical. Del azote de la lengua serás protegido, y no temerás cuando venga la destrucción. Eso es importantísimo. Vean el mundo como está, todo el mundo lleno de miedo por lo que se ve venir de una u otra manera para el mundo, la economía, bueno, la comida como está, no solo que falta comida porque destruyeron todos los sembradíos y todo lo demás, y Bill Gates compró otro montón de cosas para hacerlo, sino que también están produciendo comida modificada genéticamente y otro montón de cosas. Bueno, es que es una lista tan inmensa de todas las cosas por las que si uno fuera solo de este mundo habría que preocuparse, o sea, sería de llorar. Y mucha gente así vive porque no tiene esperanza, pero nosotros sí la tenemos. Y no solo para la otra vida, incluso para esta. Por ende, aunque veamos el peligro venir, sabemos que no es contra nosotros, porque estamos con el Creador que tiene control de todas esas plagas. Y es como Israel en Egipto, las plagas no eran para Israel, eran para Egipto. Las plagas que vienen al mundo en Apocalipsis no son para nosotros, son para el mundo. Entonces la gente que tiene miedo al Apocalipsis está confirmando, dando testimonio a través de ese miedo que ellos no son del Padre. Por más que digan creer en la Escritura, pero me da miedo al Apocalipsis, ¿todo esto no es del Padre o qué? No tiene ningún sentido. Entonces, dice, y no temerás cuando venga la destrucción. Si lo vemos la destrucción como la desolación, que son sinónimos, se podría ver también como no temerás cuando veas la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque vas a saber qué hacer, como dijo Yahushua, huir para la cosecha. Y no temerás de las fieras del campo. Perdón, me adelanté. No temerás cuando venga la destrucción. Y también, por lo que acabo de leer, que era en el verso que sigue, esto vendría siendo el cuarto sello. Porque el primer sello, ya dije, es el testigo como Moshe, que sería representado por Job. Después el segundo sello, espada o guerra mundial, que lo acaba de mencionar aquí, Elifaz. El tercer sello, hambre mundial, lo acaba de mencionar Elifaz. Y el cuarto sello, muerte, y lo sigue el Seol. Y la gente se va a morir por la guerra, por el hambre y por las fieras del campo. Y vean como dice aquí, no temerás cuando venga la destrucción, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás las fieras del campo. Entonces está hablando de los sellos, ya voy a proteger a los escogidos durante los sellos. Y no solo eso, vean qué poderoso como dice, del hambre te reirás. ¿Verdad? No nos reímos de los hambrientos, para nada, nunca en la vida. Pero nos reímos de el miedo que el enemigo quiere propagar, incluso el Bill Gates, y repito, y todos esos que son, ¿verdad?, marionetas de Hasatán. Entonces, bendito Yahweh, que la misma escritura lo dice, y lo digo, ¿verdad?, como en el sentido incluso para los que nos ven, que a veces me ven a mí riendo, haciendo chistes con cosas tan importantes, pero no es porque no las considere importantes, es porque bendito Yahweh nos ha dado el gozo y la tranquilidad de saber, por ejemplo en este caso, que no es para nosotros esas plagas. Y si fuese que tenemos que pasar por hambre, nos va a dar la capacidad de pasarlo, nos va a dar la vida. Dice, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras del campo,
Pues aún con las piedras del campo harás un pacto. Pues aún con las piedras del campo harás un pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Ven qué interesante que dice, aún con las piedras del campo harás un pacto. Esto de Job estaba sucediendo casi que simultáneamente con el Éxodo, donde Yahweh le dio al pueblo un pacto en el desierto con 2 tablas de piedra. Y vea como dice aquí, con las piedras del campo harás un pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Esto es lo que va a suceder en la vida eterna. Que las naciones que son representadas por las fieras del campo van a estar en paz con nosotros. En el sentido de que en realidad nos van a servir. No van a estar en rebelión. Van a reconocer a Yahweh a través nuestro. O sea, en nosotros. Obviamente directamente, pero como el que nos escogió. Pues aún con las piedras del campo harás un pacto. Es el verso 23. Kiim Abnei, porque con las piedras Hasadé del campo, que también en cierta manera se podría ver que con los hijos del Shaddai, y lo digo porque campo es Sadé, empieza con Shin. Si se le cambia la letra Hei por la letra Yud, tenemos Shaddai, y piedras tienen una conexión con hijos, recuerdan, como cuando Yahushua dijo que Yahweh puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Entonces, en cierta manera, esto que está diciendo aquí, porque con las piedras harás pacto, con las piedras del campo harás pacto, se puede ver, y con los hijos del Shaddai harás pacto. Recuerden que Yahushua es la piedra angular, y el último, si lo vemos como una piedra, sería la piedra última, o sea, la piedra que se pone de último en el edificio, que en Zacarías aparece en cierta manera como con la imagen de una pirámide, ¿verdad? Que obviamente lo usan en Illuminati, y al que ponen encima es a Lucifer, el ojo que todo lo ve, como la última piedra, ¿verdad? Si hablamos de hacer una pirámide, la última piedra sería la cúspide, y por eso es que el nuevo orden mundial utilizó como símbolo la pirámide con Lucifer arriba, pero como sabemos, Yahweh va a quitar a Lucifer y poner a Micael como la última piedra, siendo Yahushua la primera piedra de una esquina. Y digo eso porque entonces son 2 piedras. Y está diciendo, con las piedras harás pacto. Las piedras del campo, y campo se conecta con Shaddai en lo que respecta a hebreo. Pues aún con las piedras del campo harás un pacto. Yahushua hizo el pacto, el último lo confirma. Y las fieras del campo estarán en paz contigo, haciendo alusión, repito, a las naciones. Y las bestias del campo estarán en shalom contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Bendito Yahweh. Sabrás que hay shalom, ¿verdad? Sabrás que hay shalom en tu tienda. Y conocerás que el shalom está en tu tienda. Dice, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo verás que tu descendencia es mucha. Le está diciendo esto días después de que se le murieron sus 10 hijos. Usted se imagina qué molesto como amigo. Es decir, pues no sabe, o sea, y la empatía, el amor, la misericordia, el ponerse en mis zapatos, o sea, tendrá muchos hijos. ¿Y los tuyos dónde están, Job? La casa, el hogar y la esposa están directamente relacionados, ¿verdad? Lo uno representa lo otro y viceversa. Entonces, por eso esa interpretación tiene ahí cuando visites a tu esposa. Aquí dice, visitarás tu morada. El 24 dice, y cuando visites, sí, naveja, veló. Qué curioso la última palabra, porque también se puede ver cuando dice nada te faltará, es como no habrá, también como pecado. En realidad, nave, tu nave. Habitación, el lugar del pastor. Sí, en realidad como que las únicas traducciones que le dan en la concordancia es habitación, el lugar de habitación.
pero como les digo, sí hay conexión metafórica entre habitación y mujer o esposa. Así como, ¿verdad? Sabemos la letra Bet, que es un templo, también representa a la mujer, así como la Aleph representa al hombre. Y la mujer viene siendo como la habitación del bebé durante los 9 meses de gestación. Entonces, asimismo verás que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra. Llegarás con vigor a la sepultura, como gavilla de trigo recogido a su tiempo. Vean eso, como gavilla de trigo recogido a su tiempo. Recuerden que los 144,000 son el trigo que va a ser recogido a su tiempo durante la cosecha, en Apocalipsis 14. Como gavilla de trigo recogido a su tiempo. Dice aquí un comentario: los 3 amigos comparten la doctrina de la recompensa en esta vida asegurada a los justos. Lo que decíamos, ¿verdad? De que los 3 piensan que si alguien hace bien, de fijo siempre le va a ir bien y no debería haber razón para que le vaya mal, y por ende juzgaban como malo aquel que le iba mal. Llegarás con vigor a la sepultura como gavilla de trigo recogida a su tiempo, ¿verdad? También como diciendo, va a morir, el justo muere viejo. Usted está todo enfermo así por injusto, por impío. Dice, como gavilla de trigo recogida a su tiempo. Nosotros lo hemos inquirido y esto es así, ¿verdad? Entonces ya los incluye a los otros 2. Ya lo hablamos nosotros y sabemos que usted está mal, ojo. Nosotros lo hemos inquirido y esto es así. Escúchalo y conócelo para tu propio provecho. Escúchalo y conócelo, como si él no lo supiera ya de fijo, ese pensamiento al menos, porque él mismo no dudo que lo tuviese, y por eso es que se le dificultaba, pero se mantenía firme a través de la prueba. Escúchalo y conócelo para tu propio provecho, ¿verdad? Se considera súper buen amigo ahí, diciéndole eso. Y vuelvo a lo mismo, vea que eran 3 amigos y Job, como los muchos y los pocos. Los muchos, la doctrina errada, y Job ahí poniéndole, aguantando, pero creciendo ante el Padre. Dice aquí, esto es precisamente lo que niega Job con toda su alma, apelando unas veces a la experiencia común y otras veces a la suya propia. Dice aquí Salmo 37, 25 al 37. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Verdad que esto, verdad, algunos sin entenderlo podrían tomar como contradicción con lo que hemos venido hablando, pero aquí está hablando de algo específico. Joven fui y envejecido. David está diciendo, ya toda mi vida, mi experiencia me ha mostrado que los hombres justos nunca les falta la comida, porque están dispuestos siempre a darle a otros. Ni a él le falta ni a sus hijos. Eso es importantísimo, como para que cualquier padre que de verdad quiere que sus hijos coman, haga buenas obras. Yahweh se encarga de que coman. Hay muchos que hacen todo lo contrario pensando que así les van a poder dar de comer. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado. Yahweh siempre va a amparar al justo, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Así es. Dice en el verso 5, donde dice las piedras, ¿es singular o plural? Es plural, solo que la letra mem se quita, porque cuando, digamos, aquí en este caso me dijo el verso 5. Sí, bueno, como dije, se referiría, es que dice piedras, entonces serían los 2, el primero y el último, la primera piedra de la construcción y la última piedra del templo. Y lo dice en plural, la mem no está, porque cuando se trata de, digamos, hablando de las piedras del campo, ¿verdad?, que le pertenecen al campo, entonces se tiene que quitar la mem. Cuando la palabra termina en mem, se quita la mem, por eso no está ahí.